Cultivar estos campos me une a mis ancestros, aquellos que, como si de un arte se tratara, modelaron el terreno con sus manos. A través de siglos de arduo trabajo, fueron capaces de conseguir un equilibrio perfecto entre la vid, la tierra y el clima de este territorio. Cuando lo ecológico no era una moda, sino el único camino en la denominación de origen Jumilla, anduvieron un duro recorrido para alcanzar la total adaptación de nuestra vid, la monastrell. Contemplar cada día cómo estos cultivos son parte de la naturaleza que envuelve estas tierras es auténtico placer. Por todo ello, respetar ese trabajo de nuestros antepasados es honrar al ecosistema que representa el cultivo de estos viñedos. Vinos denominación de origen Jumilla. El equilibrio perfecto. Bueno, pues sin más dilación seguimos con nuestras ponencias, como podéis ver. Ahora, más que cocinar, o vamos a cocinar pero de otra forma, ¿no? Porque siempre todo lo que tiene que ver con el mundo del vino, con lo que es acompañar la comida, según el que más sabe, que es Ferran, también es cocinar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la preparación. Tenemos ya a Carolina Martínez de la DOP de Jumilla, secretaria de la DOP de Jumilla, y a nuestro colaborador, amigo y parte fundamental de Murcia Gastronómica, Antonio Chacón, sumiller, que también viene a dar unas pinceladas de cómo ves tú también, ¿no? Cómo ves los vinos de Jumilla y sobre todo, bueno, pues cómo podemos hacer una cata, ¿verdad, Carolina? A ver cómo podemos hacer las 3 fases de una cata para aprender un poquito más de, ¿no? de cómo hacerlo en casa, ¿no? Antes de eso, cuéntanos un poco, acabamos de ver un vídeo que estamos estrenando aquí en Murcia Gastronómica. Cuéntanos la importancia que tiene, bueno, este vídeo para vosotros y qué es exactamente la DOP de Jumilla. Bueno, este vídeo lo estamos presentando aquí en primicia en Murcia Gastronómica porque es el escenario perfecto, siendo el congreso gastronómico más importante de la región, y es una apuesta de la DO Jumilla, ¿no? Ser parte de este congreso, y por eso queríamos presentarlo aquí. Es un spot que hemos preparado durante muchos meses, como habéis podido ver las imágenes, con la naturaleza y demás, y ha llevado mucho tiempo y creíamos que este era el momento perfecto para presentarlo. Me preguntas, ¿qué es una denominación de origen? Claro, porque llevamos oyendo, ¿no? durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué es, ¿no? ¿Cómo organizáis? ¿Cuál es la función de...? Una denominación de origen, Sergio, en realidad es un concepto muy sencillo. Es la unión de productores en torno a un territorio con unas características particulares, en nuestro caso el territorio Jumilla. ¿Y con qué objetivo? Con poner en valor precisamente todas esas características, el saber hacer de esas generaciones de viticultores y de bodegueros que vienen trabajando, en nuestro caso en Jumilla, en la zona del territorio de la DO Jumilla. ¿Y para qué? Pues para poner en valor, en nuestro caso, la monastrell y todas las variedades que tenemos autorizadas en nuestro territorio, y ese trabajo que viene de generaciones atrás, todo bajo una marca paraguas, que es la marca Jumilla. Es un colectivo que lucha para poder, bueno, llevar por el mundo, en nuestro caso, 80 países, más de 80 países, perdón, y eso es una denominación de origen, es una garantía de calidad, de territorio, y eso, llevamos la marca Jumilla y por extensión la marca Murcia por más de 80 países. Muy bien, Carolina. Y luego, o sea, las bodegas se adhieren, ¿no? a vosotros, ¿no? Y vosotros le pasáis un poco, ¿no? los requisitos para que formen parte de esta familia, ¿no? Claro, toda denominación de origen al final tiene un pliego de condiciones, que es, como así dice, pues son las condiciones que tienen que cumplir, los requisitos que tienen que cumplir los viticultores y las bodegas, en nuestro caso, que es el vino, y bueno, cumplir esa serie de requisitos. Son controlados también por el Consejo Regulador, y luego también es la promoción, la función principal de una denominación de origen también es promocionar, en nuestro caso el vino, el producto que es el vino,
pues por todo el mundo y llevar por el mundo entero pues la maravillosa calidad de nuestros vinos. Bueno, Carolina, vamos a entrar un poco en materia. Las 3 fases que tiene una cata de vino, ¿no? La parte visual, la parte olfativa y la gustativa, ¿no? ¿Cómo, para un principiante, cómo nos iniciamos en ¿no? esto que hacemos moviendo la copa y tal? ¿Realmente qué estamos haciendo ahí? Sí, bueno, esto con Antonio lo vamos a poder entender mucho mejor, pero al final es muy sencillo. La cata tampoco nos tenemos que complicar mucho, pero estas 3 fases, visual, olfativa y luego el gusto, al final es poner nuestros sentidos en funcionamiento, alerta, para que nuestro cerebro pues, pueda detectar cosas que las sabemos, que las vemos, que las olemos y que las saboreamos. No tiene mucho más misterio. Cuando miramos un vino podemos saber si es joven o si si está más tiempo. Sí, claro, nos da claves, efectivamente. La cata, estas fases nos dan claves para entender mejor ese vino, de dónde viene, cómo se ha producido y con qué lo podemos degustar, con qué lo podemos armonizar, ¿no? Principalmente las tonalidades, los colores, tanto en el blanco, rosado como tinto, hay una evolución y esa evolución se ve bastante claro. En el caso de los blancos, pues muy pálidos, hasta que van evolucionando a un dorado, ¿no? Y en el caso de los rosados, pues bueno, también es verdad que tenemos un rosadito especial hoy por la nueva tendencia que va a los rosados pálidos, pero los rosados suelen ser rosa fresa y luego van evolucionando, ¿no? Esos toques, esas tonalidades un poquito más de color anaranjado, salmón y demás, que no es el caso porque aquí partimos de un pálido con esas tonalidades ya, pero que esa es la evolución. Ahí es donde también te fijas, también a nivel profesional, pero a nivel amateur, o sea, a nivel de andar por casa, pues se pueden ir viendo. Pero nunca que hagan una valoración, un juicio de valor sobre porque un vino u otro tenga un color. Hay que seguir adelante con la cata. Lo primero es ver el color y antes de ver el color nos vamos a ir a los viñedos, si os parece. Perfecto. Todo empieza en la viña. Todo empieza en la viña. Yo tuve la suerte hace poco de estar en Jumilla y visitar los viñedos. Vamos a ver un pequeño vídeo de lo que pasa en los viñedos en Jumilla. Muy bien. Perfecto. Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, ya veo que estás trajinando aquí en la vid. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Pues bueno, hemos terminado la recolección y ya han llegado los primeros fríos, la hoja ha terminado de madurar, ya no crea reservas para los viñedos y ahora pues pronto, en breve, en 10-12 días, empezaremos a realizar la labor de poda. Okay. ¿Y cuándo se empieza a recoger la uva? Pues bueno, depende, el término de Jumilla es muy grande y la denominación de origen Jumilla aún más grande y entonces el tiempo de recolección se alarga mucho. Podríamos decir que las primeras uvas se recogen a finales de agosto y las últimas sobre finales de octubre. ¿Qué es el pie franco o qué este tipo de nomenclatura? Vamos a ver, el pie franco ha sido el pie normal que ha habido en toda la historia de Jumilla. Nada más que sobre los años 70 hubo una incidencia de una plaga, la llamada filosera, que la atacaba a los viñedos y entonces secaba las cepas, porque era al final un insecto que picaba la raíz de las viñas y producía su muerte. A partir de ahí se introdujeron unas variedades de vid que eran resistentes a esa plaga y entonces la Monastrell se injertaba sobre ese pie. ¿Cómo se llama ese pie? Esos pies hay muchos, normalmente siempre se le han llamado pies americanos porque la procedencia era de América, hay muchos clones que se utilizan. Y entonces el pie franco se le llama a esas viñas que han quedado que no se injertaron, que tanto la raíz como la parte aérea que produce es la Monastrell. ¿Cómo se hace una buena uva o cómo recogemos una buena uva ya desde el terreno? Pues bueno, todo empieza, para hacer una buena uva lo primero que empezamos es ahora en la poda. Con la poda regulamos qué carga y qué producción le queremos dejar a esa cepa. Entonces, dependiendo del viñedo que sea, la cantidad de agua que puedas disponer, si es que dispones, o la previsión que tiene el agricultor, el viticultor, de cómo va a venir el año, pues ya con la poda vas regulando cuánta carga quieres dejarle para el año siguiente. Después, en primavera, vuelve otra segunda poda que se le llama la poda en verde, y ahí ya el ciclo está más avanzado. En viñedos de secano tenemos más claro cómo va el año, si disponemos de más pluviometría, menos pluviometría,
y ahí volvemos a hacer otra limpieza, dependiendo de las condiciones y de las calidades de uva, y esa uva con qué destino, a qué vino va a ser destinada, pues regulas otra vez la producción, dejándole más carga o menos carga. Y a partir de ahí, pues bueno, y al final es las labores de cultivo y controles de plagas y enfermedades que tengan durante todo el periodo vegetativo de la planta hasta la vendimia. Bueno, Sergio, y para que veas cómo producimos y qué sale de estos viñedos, si te parece, vamos a probar un vino de los que ha salido de nuestras viñas. Hombre, en eso soy un gran aficionado, o sea que Pues nada, vamos a ello. ¿Qué vamos a probar aquí en este paraje natural tan bonito? Vamos a probar un Monastrell de Piefranco de unos viñedos de 40 años, con una edad de 40 años, es del 2016 y con un envejecimiento de 12 meses en barrica. Ok, ¿y qué es lo que vamos a encontrar? Pues yo creo que la perfección, la perfección. Bueno, pues dame una pincelada, ¿no?, de lo que podemos encontrar en Jumilla, aunque Jumilla es una zona donde, bueno, cambia también el paisaje, ¿verdad? Sí, claro, es un territorio muy extenso y tiene, dependiendo de dónde nos encontremos, pues estamos a 300 metros, a 400 metros y hasta 1000 metros de altura, lo que va influyendo mucho también en el viñedo y en la uva y en los vinos que vamos a elaborar de esa zona. ¿Y cómo podemos saber cuando vamos a comprar un vino? O sea, esto imagino que las propias marcas, ¿no?, ya te cuentan un poco en qué zona es, ¿no?, qué tipo de tierra y sobre todo, que no creo que lo hemos dicho, la gran mayoría con uva Monastrell, ¿no?, que es la uva ¿no?, de aquí, de la región, ¿no? Sí, la uva Monastrell es nuestro buque insignia en toda la región, pero por supuesto en la denominación de origen Jumilla, que es la más grande de la región, y es que es el 80% del viñedo. Es nuestra reina, lógicamente. Se ha adaptado. Es la que mejor funciona, sí. Bueno, Chacón, la segunda fase de una cata sería la de olerlo, ¿no? No, la olfativa. Exactamente, la olfativa. Bueno, sí. esto de... ¿hay que entrenar la muñeca para darle bien a la copa o cómo? Normalmente se tiende siempre a coger la copa y empezar a moverla, ¿no? Esto porque al final uno que queda muy copia, bien, ¿no? Sí, pero antes de hacer esto lo que hay que hacer es oler el vino a copa parada, ¿vale? Para ver esos primarios, realmente el carácter que estamos hablando de la Monastrell, oye, pues ahí sí está, presente o no está. Y luego sí, agitas y ya liberas un poquito más de etanol, tal, todos esos aromas se intensifican. Pero sí que ahí a través de la nariz, y lo primero que hay que ver si huele bien o no. Huele a limpio o a sucio, porque puede estar alterado o tener oler a sucio que a coliflor o no. Depende, sí, por ejemplo. O por ejemplo, a la hora del descorche, que bueno, ya estaban descorchados, pero lo primero que hacemos los sumilleres es oler el tapón, siempre que sea de corcho. Si es un tapón sintético no tiene sentido. O sea, de rosca. O de rosca, por ejemplo. Pero siempre oler el corcho. ¿Por qué? Porque si hay un TCA, que es un hongo que al final te contamina tanto el aroma como el sabor, y eso no se va, aunque le den muchas vueltas, ¿de acuerdo? Lo vas a percibir perfectamente. La gente dirá, pero bueno, esto de TCA, pues bueno, pues huele a humedad, a cerrado, ¿vale? Huele, pues eso, por ejemplo, sería sucio en nariz. Y eso, pues la verdad que cuando descorchas ya, antes de lo que seguir con toda la parte, ahí ya te está diciendo. Esto alguna vez pasa en el restaurante y lejos de esconderlo, lo que hacemos es mostrárselo al cliente, descorcharle otra y decirle, mire, esta, y esto el cliente lo acepta muy bien. Sí. Bueno, vamos a ver una de las bodegas que está dentro de la DOP de Jumilla, que es Bodega BSI, y vamos a ver cómo se elabora el vino, saber un poquito más de cómo se hace un vino. Fenomenal. Bueno, Alfonso, cuéntame dónde estamos ahora mismo. Pues Sergio, bienvenido a Bodega BSI. Estamos ahora mismo en una bodega fundada en 1934, una bodega que, a pesar de las vicisitudes que surgieron con las guerras civiles que tuvimos por ahí en medio, es una bodega donde no ha dejado de elaborar una sola campaña desde su fundación hasta el día de hoy.
¿Y esta zona en concreto? Esta zona en concreto es la sala de barricas. Es aquí donde realizamos la crianza de nuestros vinos en su paso por barrica, por madera. Aquí tenemos desde nuestros géminas hasta los crianzas, reserva y gran reserva que comercializamos. Aquí se realiza ese paso con diferentes tipos de barricas, con diferentes tipos de tuestes, diferentes tipos de granos. Buscamos esa complejidad para nuestros vinos. La complejidad de la Monastrell ya no solo en su proceso de elaboración, es sobre todo especialmente su proceso de crianza. Aquí tenemos depósitos de hormigón, en este caso que nos aportan una mineralidad. Aquí tenemos depósitos de acero inoxidable, que son los depósitos más neutros, que ni aportan, ni dan, ni quitan nada. Y luego tenemos estos depósitos que son como mini depósitos, pero cada uno de ellos es un mundo. Cada barrica es un mundo donde están sucediendo el mágico proceso de intercambio entre todos los componentes de la madera y el vino. Aquí cada una de estas barricas, con sus más de 700 compuestos analizados hasta el día de hoy, evolucionan de una manera increíble. Bueno, ¿y qué os une a toda la bodega de la denominación de origen Jumilla en la elaboración del vino? Pues digamos que nos une, la llamamos nuestra reina, nos une la Monastrell. Es decir, la Monastrell es una variedad autóctona que tenemos aquí en la zona, es la variedad en la que no tengo los datos oficiales después de diversas reestructuraciones que se han hecho, pero sí digamos que es la variedad principal y de la que nos sentimos todas las bodegas de Jumilla, de la DOP Jumilla, especialmente orgullosos. La variedad, en este caso la variedad Monastrell, no es una variedad fácil, es una variedad que tiene sus singularidades, que depende lógicamente, como todas las variedades de uva, de la climatología, la evolución, de cómo tiene esa madurez, cómo alcanza esa madurez fenólica y esa madurez fisicoquímica, pero la Monastrell especialmente es una uva complicada, es una uva. De hecho, es una variedad que aquí se adapta muy bien porque tenemos un terreno calizo. Esa Monastrell busca en la profundidad, con una raíz larga, busca esa nutrición y esa humedad y esa falta, o esa no abundancia, no falta, sino esa no abundancia de nutrientes, y por eso se ha adaptado también aquí. Desde que la uva llega a la bodega, ¿cuál es el proceso de elaboración del vino hasta tenerlo en casa? Mira, me alegra la pregunta porque precisamente aquí en Bodegas BSI tenemos instalado un sistema que cuando la uva llega ahí al pesaje, realizamos una muestra, una toma de muestra con un pincho que es homogéneo y representativa de lo que trae, en este caso, el viticultor, y ahí nosotros no medimos solo un parámetro que es el grado Baume. Tenemos un sistema mediante el cual medimos la acidez total, el pH, el glucónico, que nos indica el nivel de sanidad, el ácido málico, y en función de todos esos parámetros nosotros ya establecemos un nivel de calidad que hace que la uva vaya destinada ya a unos determinados sitios y sea elaborada de una determinada manera. Es decir, aquellas uvas, evidentemente, cuando nos traen un pie franco, ese pie franco pasa por ese proceso de selección, pero va destinado y se le hace una elaboración diferente al que se le puede hacer a una Monastrell convencional. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Hacemos ese chequeo inicial, vemos qué nos entra por ahí y en función de lo que nos entre por ahí, ya, en este caso, enología, el departamento de enología, ya destina esas elaboraciones y las lleva a unos determinados protocolos de elaboración. Por ejemplo, nuestra serie Gémina nos entra la uva vendimiada en cajas, pasa por ese mismo proceso, pero ya va a cintas, hay una cinta con un cribado a mano para quitar todo aquello que consideramos no válido y entra directamente a las tinas donde son elaborados los vinos. Bueno, ya lo que falta por ver es la viña, en el terreno, ¿no? Sí. ¿Podemos echar un vistazo? Sí, os vamos a mostrar un lugar bastante singular que aquí lo llamamos el término arriba, es una zona de uvas tardía, pero es una zona donde obtenemos una materia prima de altísima calidad. Ok, pues vamos para allá. A ver. Bueno, esto es uno de los ejemplos de la cantidad de bodegas. ¿Cuántas son? 38 bodegas. 38 bodegas que están dentro de, bueno, una variedad, ¿no?, para el aficionado, para el profesional. Hay una cosa, a mí personalmente, que bueno, incluso lo hemos hablado fuera de pantalla, que a mí me parece fundamental, ¿no? Porque
además de hacer el vino, de hacer la promoción, hay una cosa que a mí personalmente, y no sé si Antonio está de acuerdo conmigo, que la restauración en Murcia debería de, por lo menos, no solo tener referencias de Jumilla, ¿no? Sino que por lo menos el vino de la casa, ¿no? Encontrar el vino de la casa de otras denominaciones de origen de fuera de la región. Esto es lo que, ¿no? Yo creo que deberíamos de impulsar un poquito a por lo menos el vino de la casa, si no quieres tener otra referencia, pero el vino de la casa, sobre todo para fomentar que el turismo que venga, que vaya conociendo nuestros vinos, ¿no? Hombre, el vino de Jumilla es una parte pero fundamental de la gastronomía murciana. Entonces, como tal, entendemos que debería ser parte de esas cartas de los restaurantes. Pero bueno, afortunadamente, la presencia de los Jumillas no solo en Murcia capital, en toda la región, es importante. Cada vez más los restaurantes, los humilleres apuestan y se están más abiertos también a descubrir, bueno, una zona que la tienen muy cerca, pero que a veces pasa, ¿no? Que lo que tienes más cerca quizá lo dejas un poquito, lo pasas un poquito desapercibido. Bueno, aparte, una de las características que a mí más me sorprenden de Jumilla es que no se riega, o prácticamente no se riega. O sea, es según cómo va el año en cuanto a climatología, ¿no? Según lo que la tierra da, según la producción que da, casi de forma natural, ¿no? Casi sin intervenir. Claro, pero es que también hay que pensar que la viticultura y la viticultura de calidad, que es la que practicamos en Jumilla, no buscamos cantidad, buscamos calidad, precisamente. Y una viña no regada, que solo con lo que le ha aportado la lluvia, dependiendo del año, ¿no? Será más, menos. Con eso es la planta y sobre todo la monastrell, ¿no? Que es la que está tan adaptada a nuestro territorio. Ella misma se regula y entonces te va a producir pues lo que ella pueda producir, pero siempre de calidad, porque no estamos buscando cantidad. Esto no es una producción como otro tipo de producciones agrícolas, que lógicamente también buscas calidad, pero cantidad. En el vino no, en el vino de calidad siempre buscamos una producción ajustada y además estamos en una zona que es una zona semiárida, no nos podemos olvidar, donde el agua es un bien escaso. Entonces, al final está todo muy en equilibrio, es el equilibrio perfecto entre lo que llueve, lo que la planta puede dar, y no hace falta que demos riegos, a menos que sea un año exageradamente seco, que bueno, que no quieras que se te seca la planta, ¿no? Luego, Antonio, sí es verdad que han evolucionado muchísimo en la última década, ¿no? La forma de elaborar, yo creo que se ha mejorado muchísimo, y luego también la forma de venderse, ¿no? El tema de las etiquetas, por ejemplo, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención. Aquí tenemos una muestra, ¿no? De la modernidad o de cómo se están trabajando ya con profesionales para hacer estas cosas, ¿no? A ver, yo creo que se le está dedicando, como tú dices, desde la última década y demás, a la limón de la pregunta que hacías inicialmente. Yo creo que la presencia de vinos de la región en la restauración es muchísimo mayor que en unos años atrás, que realmente lo del tema del vino de la casa creo que poco a poco se va solventando, pero en aquellos locales que la verdad que también apuestan por una restauración de calidad. Para mí el vino de la casa puede ser cualquier vino de la región de Murcia, ¿vale? Y luego el tema de copas. Yo soy muy aficionado a que todo el mundo pueda degustar cualquier vino por copa, ¿no? Y esto es muy interesante. Y la verdad que las bodegas también están haciendo un poquito están escuchando, ¿no? Están escuchando a todo el mundo, al consumidor final, a los sumilleres, a un poco las modas. De ahí esa gama, ¿no? Esa paleta de etiquetas, ¿no? Que la verdad que está muy chula. Y en el caso de la Monastrell, que como hablamos que es nuestra reina de aquí de Murcia, creo que esto es algo también interesante, porque bueno, tampoco es que haya una historia, sí que la hay, pero no en esa calidad que llevamos, algo menos quizá. Luego la Monastrell también se usa mucho con la Syrah, ¿no? Que no hablaba también en el vídeo de que es como un poco un matrimonio perfecto, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando salen cada temporada, ¿no? Cada añada, ¿cuánto vino de la DO de Jumilla podemos encontrar en el supermercado o en nuestra tienda? Bueno, es decir, por la variedad, o sea, 38 bodegas, cada año sacan el vino joven, ¿no? Sí. Más ¿no? Pueden ir sacando... Claro, los vinos que han estado tiempo en barrica o en otro tipo de crianza, claro, esos van saliendo, bueno, según están listos. En nuestra denominación de origen se venden cada año aproximadamente 28 millones de botellas.
de las cuales algunas La mitad son mías. son vinos con crianza, como has dicho, de añadas anteriores y muchos son vinos del año. Jóvenes, tinto, blancos y rosados, que son normalmente los que son del año, ¿no? Y dulces también. Y bueno, en nuestro país quedan aproximadamente 8 millones de botellas y el resto a los, Sale 5, fuera. los 5 continentes, Bueno, Sergio. Hay un Jumilla en cualquier continente, en cualquier país que puedas pensar. Cada vez más, ¿no? Yo creo que se queda en la región cada vez más y valoramos sobre todo la calidad-precio, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pagar, ¿no? por vino clásicos, ¿no? O vinos tradicionales, pagar un dinero que luego encontramos la misma calidad a un precio más económico, ¿no? Bueno, nos quedaría la última fase, ¿no? Que yo creo que es la más divertida, que es la de probarlo. No lo vamos a hacer por el tema de la mascarilla, pero bueno, contadme un poco con un vino joven, qué podríamos encontrar con un vino, no sé, si dividir en 2 o 3 categorías el vino, ¿qué tenemos que buscar o qué vamos a encontrar, digamos, de media, ¿no? Porque aunque cada uno tenga su personalidad, con la DEO de Jumilla. Bueno, vamos a hablar de la Monastrell, ¿no? Principalmente, Sí, que es nuestra, bueno, pues como digo, además los vinos que hemos traído precisamente y la mayoría de los que tenemos aquí expuestos son Monastrell, sí. Son Monastrell, sí. A ver, en cuanto al carácter nuestro, pues evidentemente el clima continental, pero con una influencia mediterránea increíble, eso al final dota a la Monastrell de unas características concretas, tanto de aromáticas como de color también, de intensidad de color, y luego en sabor. También es cierto que se está tendiendo a buscar más la expresión del suelo, la expresión de la zona de la que venga, incluso aunque venga de la misma denominación, ya sea algo más bajito o más alto, ¿no? Eso al final le va a dar también una cierta frescura, ¿no? Pero ante todo lo que se busca es, pues eso, que haya fruta, que haya equilibrio, que haya acidez, con un alcohol bien integrado, ¿vale? Que esté equilibrada. Esto es lo que realmente yo creo que se busca hoy día y la verdad que el consumidor, sobre todo murciano, me refiero aquí a la región, cada vez apuesta más por los vinos de la región en este sentido, que la verdad que han dado un salto cualitativo importante. Y además tienes para todos los gustos, ¿no? Sí. Porque si estás buscando un vino quizá más ligero, más fácil de beber, en el sentido de que te rellenes la copa más rápidamente y esos aromas y sabores más afrutados, pues nos vamos a ir a vinos jóvenes, ¿no? Como tenemos aquí, pues desde el rosado hasta el vino joven del año, que no tiene paso por madera, entonces son aromas y sabores muy puros, ¿no? Muy puros a la cepa, ¿no? Luego ya si buscamos algo un poquito más voluminoso en boca, ¿no? Un poquito más que nos dure más en la boca, ¿no? Pues ya buscamos un vino con algo de crianza madera o en otro tipo de contenedores, ¿no? De fudres, que es como por ejemplo el que tenemos aquí, que es también la elaboración que mejor está funcionando últimamente también en... se ha combinado, pero precisamente por esa de barrica y fudre, ¿no? De no maderizar tanto y hacerlo como algo más elegante. Muy bien, pues esto que contáis vamos a verlo en un contexto que es donde normalmente, bueno, no como Antonio, que Antonio todas las noches se abre una botella mínimo, Correcto. pero el resto... Yo también. Tú también, no, pero el resto, la mayoría de veces lo hacemos en un restaurante, ¿no? Vamos a ver algunos platos típicos que hay en Jumilla y cómo tomarlo, cómo podemos hacer un maridaje de los vinos de Jumilla con 3 o 4 platos típicos de allí. Vamos a ver. Oye. Buenos días, Pedro. Siempre te pillo siempre con las manos en el vino, ¿eh? Pues es lo que hay. Bueno, ¿qué es lo que has preparado? Pues mira, pues tenemos aquí, como es lógico, el vino de aquí, de la DOP Jumilla. Tenemos un blanco, Sauvignon Blanc. Tenemos un rosado, joven y fresco de Monastrell. Hay un tinto joven, Monastrell también de aquí de la zona. Y luego tenemos aquí un Monastrell con toquecito de crianza. ¿Crianza que son 6 meses de barrica? ¿O más o menos, sí. La crianza que sabes que eso es muy... Varía, ¿no? Muy variable, sí. Y bueno, ¿y qué encontramos en el vino? Bueno, pues empezando por los blancos, por ejemplo, en Jumilla los blancos en los últimos años, la verdad es que han pegado un subidón bastante... Nos sentimos bastante orgullosos aquí en la zona de tener unos blancos ya que tenemos aquí. Eso que no somos zona de blanco. No somos zona de blanco, por eso lo digo, porque hay que mirar ese tema. Hay variedades nuevas como la Sauvignon Blanc, el verdejo y ese tipo de variedades que le han dado un toque
Este es verdejo. No, ese es Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Ese es Sauvignon Ok, Blanc. ok. Luego, Aquí- los rosados de aquí, pues los rosados de aquí cuando están frescos y en la Monastrell da unos rosados espectaculares, que también podemos estar orgullosos de eso, ¿no? Pues pasa que son vinos que hay que tomarlos siempre en los primeros 8 o 9 meses, que el vino esté también fresco. Y luego el tinto joven, pues ahí tenemos mucha fruta negra, fruta roja madura también, toques incluso de aceituna negra, dan los monasterios de aquí de la zona. Y luego ya cuando le metemos en la madera, pues ya nos metemos ya también con el tema de Mediterráneo. Tenemos también toques a Montebajo, incluso a Tomillo, a Romero. Los vinos de Jumilla hacen un buen maridaje con los platos típicos de Jumilla. Hombre, con los platos típicos van de maravilla, pero ya no solamente eso, sino que los vinos de Jumilla van con todo tipo de platos. Madre mía. Ahí está. Sí, señor. Muy bien. Ana, jefa de cocina Hola, del buenas. restaurante San Agustín. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, cuéntanos un poco un arroz y conejo con serrana y un arroz marinero. ¿Cómo lo llamáis? ¿Este cómo lo llamáis? Es un arroz marinero, sí, o arroz de señoría a veces también. Del señorés también, sí, ¿no? es igual que una paella, por ejemplo, pero todo limpito. Ajá, Y luego se hace cremosico. ajá. ¿Cuál es la receta de...? Bueno, la receta es muy fácil. Nosotros preparamos como un fumé con el caldo, por ejemplo, de pelar las gambas, de cocer los mejillones, las almejitas, todo. Luego todo lo pelamos, todo le sacamos las mollitas y hacemos el sofrito. Un sofrito que lleva cebollica, un pelín de ajo, el tomate rallado y le echamos un poco de pimentón, le damos una vueltecita al arroz, le damos una vueltecita a los pescados. Por ejemplo, en este caso lleva emperador, pero se le puede echar sepia, calamares, atún, cada uno. Le podemos echar lo que queramos. Y le damos una vuelta al arroz y enseguida el caldo. El caldo, como sabemos que no es un arroz seco, que es cremosico, pues lleva un poco más. Por ejemplo, si echamos 100 gramos de arroz, le echamos el doble de agua normalmente para una paella, aquí 2,5 o 3. Muy bien. ¿Y el arroz y conejo, que es una de vuestras especialidades? Eso sí, esto es una de las cosas que aquí se hace mucho. Mira, nosotros tenemos costumbre de, primero, el conejo lo freímos aparte y lo cocemos un poquito. Y luego vamos a la paella y echamos el aceite, sofreímos otra vez otro poquito el conejo, el pimiento, le damos una vuelta a los caracolicos, su poco de ajo, el tomate, le damos una vuelta y el caldo que hemos cocido el conejo lo vertemos. Y ahí está, lo dejamos que se seque. ¿Y qué arroz utilizáis? Es un arroz más tipo, por ejemplo, es un arroz valenciano y también gastamos mucho, pero es que cuesta más, es un poco más duro, de aquí de Calasparra. De Calasparra. También es lo que nos demanda el cliente, porque ellos exigen también si lo quieren de una manera o lo quieren de otra. Muy bien, pues me voy a quedar con Pedro a que me diga, a ver, porque parece que ha seleccionado el marinero con un vino tinto y voy a ver que me explique Pedro. Te liberamos para que Muy sigas bien, sí, pues me en viene tu muy cocina. bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas. Bueno, Pedro, ya sabemos cómo se hacen. Ahora, explícanos un poco el maridaje que nos has preparado de los vinos con los platos típicos de aquí de Jumilla. Bueno, pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, el queso, que es uno de los entrantes más autóctonos de aquí de la zona, más típicos, que todo el que viene a Jumilla lo prueba de una manera o de otra. Y lo hemos preparado aquí de una manera para que veamos también de qué manera puede ir con distintos tipos de vino, porque este producto cocinado de una manera, o en crudo, o depende con lo que lo acompañe, le puede ir al blanco, le puede ir al rosado, incluso le podría ir al tinto joven. A ti, Pedro, todos los vinos de Jumilla te van con todo. Bueno, depende, es lo que yo te decía, depende cómo esté cocinado o lo que acompañe, porque por ejemplo, mira, aquí tenemos el queso, le hemos dado un toquecito en la plancha, ¿no? Fresco, acompañado por un poquito de salmón, aguacate y unas huevecitas de esas incluso con el mermelada de vino blanco, pues le va perfecto al blanco. Y luego, tenéis tenemos aquí este mismo queso con un poquito de mermelada de frutos rojos. Ahí se nos va incluso hasta el rosado. Ese toque es la dulce. combinación. Sí, porque ese vino es un vino con un toque más ácido, ¿no? Ese tiene el toque de ácido, pero tiene un pequeño toque goloso también. Entonces le iría mejor, con la mermelada iría mejor el rosado que el blanco. Bueno, que el queso es como un hilo conductor que depende de con qué lo acompañe, puede ir con el blanco o con el rosado. Y ahora explícame un poco el arroz marinero con un vino tinto. Con un vino tinto.
El arroz marinero depende también el fondo que lleva. Si es un fondo potente, sabes tú que en la región de Murcia el caldero tiene un fondo que lleva, es un fondo potente. Yo creo que el fondo, esa potencia que tiene ese plato, un vino blanco se lo come. Ajá. ¿Me entiendes? No lo notamos en boca. Entonces nosotros lo que tenemos que notar cuando hacemos un maridaje, tenemos que notar en la boca tanto el vino tinto, el vino que estamos tomando, tinto o blanco, como la comida. Además, de hecho, para saber si un plato va con un vino o no, lo primero que se cata es el vino. Se cata el vino, luego catamos el plato y seguidamente volvemos a catar el vino. Y tú tienes que ver un equilibrio en la boca que notes tanto el vino que estás tomando como el plato. Y ya por último, Y esto, pues, ¿qué te voy a decir? Este plato es un plato mediterráneo, ¿no? 100%. Tenemos el toque de romero, de tomillo, tenemos ahí los caracoles, tenemos el conejo y un tinto de Jumilla. ¿Que busca un poquito más de tierra? No, es que el tinto, al meterle el toquecito ese de crianza que llevan los Jumillas, ahí notamos ya notas mediterráneas, notas de Montebajo, notas de tomillo, de romero. Entonces, pues imagínate, el vino ese va de maravilla con el plato. Muchas veces los platos sí, se puede contrastar también, ¿no? Se puede hacer un contraste también porque, por ejemplo, con un vino blanco, depende cómo sea el vino blanco, también podemos tomar una carne. ¿Sí? Por ejemplo, un chardonnay que lleve un toquecito de barrica le iría a un asado de pollo, que lleve un poquito de limón y un poquito de especias también. O sea, que no tiene por qué ser... Y luego, si ya llevan crianza los blancos, también lo podemos meter con este tipo de platos también. Pero yo, con lo que tenemos aquí, yo creo que el mejor maridaje ha sido el que se ha hecho. Luego también, como es lógico, con aquel vino, tenemos un plato también muy característico aquí en Jumilla, que es el gazpacho jumillano, que es aún más es un plato de monte, pues, de hecho. Pues yo voy a probar este, si me permite. ¡Qué rico! Y lo preparamos todo arriba y vamos a ver si realmente funciona el maridaje, ¿no? Porque exactamente. ya va siendo hora. Ya va siendo hora para ¿Vale? Bueno, Pedro, de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a verlo. Como siempre. I wanna dance, soar to new heights, like a kite, through a sky so blue. There's blood on their shoes, Russian supplies. Bueno, pues sí, me puse como el Kiko, comiendo y bebiendo. Es evidente, y probando. Pero bueno, ya sabes que alguien tiene que hacerlo. Es decir, esto no es una cuestión, esto es trabajo. Y como tal, pues bueno, pues por el equipo. Hay que sufrir por el equipo. ¿No? Bueno, ahí veíamos un poco, ¿no?, que la gastronomía de Jumilla, ¿no?, que lógicamente se adapta muy bien, ¿no?, a la gastronomía al vino y el vino a la gastronomía, ¿verdad? Así es. De Jumilla y de la región, pero bueno, en el caso de Jumilla... Sí, porque además probasteis un arroz más quizá de costa, más precisamente yo creo que Pedro fue buscando y Ana fueron buscando también, que veamos que el maridaje también es lo que a uno le gusta. Así o sea, es. por supuesto tiene que funcionar, ¿no? Pero si a ti te gusta lo que vas a comer y el vino que vas a beber, es muy probable que haya un... Que estés disfrutando. Que haya un exacto, que estés bueno, y como disfrutando. decíamos antes, y si la botella de vino tiene un precio en un orden, al final se convierte en una relación precio-placer. Que esa es la vía final. Precio-placer está muy bien. ¿A que sí? Es que eres muy de precio. Y de placer. Bueno. Desde luego que con la gastronomía de la región, placer tienes asegurado, pero si lo acompañas con un vino de Jumilla, al final lo potencias. En todas sus variedades. Y exacto, blanco, rosado, como habéis probado, como probasteis en Jumilla, en San Agustín, y es disfrutar. Al final lo que se busca es disfrutar, ¿no? Es el placer que comentas, Antonio. Y además el vino es alimento, o sea que además tienes un plus. Absolutamente. Un plus. Bueno, yo quería dar las gracias a Pedro, ¿no?, y a Ana por recibirnos así, y bueno, y también daros las gracias a vosotros por estar un año más con Murcia Gastronomía apoyando la hostelería, ¿no?, porque sois parte fundamental de la gastronomía. Somos un eslabón de la hostelería murciana fundamental. Y ahí estamos, Sergio. Queremos apoyarlo porque es un momento muy complicado. Siempre hemos estado ahí, pero ahora más que nunca, de la mano de los hosteleros y que pronto podamos estar todos en los bares y en los restaurantes con una copa de Jumilla y un buen plato. Bueno, pues que así sea. Antonio, muchísimas gracias por un placer. Por venir y nada, nos vemos si Dios quiere el año que viene
con una buena copa Con una copa de Jumilla. Muy bien, muchas gracias.